Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra clase de microbiología. En este caso vamos a ver un poco cómo es la célula bacteriana. Pero antes de empezar con la bacteria, vamos a empezar desde lo más pequeño. Como les decía, existe una gran variedad de microorganismos que causan una infección. Si empezamos de los más chiquititos, lo más básico son los priones. Seguramente lo han escuchado nombrar porque son el agente causal de la enfermedad de la vaca loca. Aunque les cueste creer, son simplemente proteínas. No se sabe muy bien cómo es la patogenia de esta enfermedad, pero lo que sí se sabe es que lo que varía entre la proteína priónica y una proteína normal, la diferencia está a nivel del plegamiento. ¿Cómo es esto? Las proteínas, imagínensela como una cadena, donde cada eslabón es un aminoácido. Esa cadena se va a ir plegando para adquirir una estructura ya tridimensional y las distintas partes de la cadena van a ir interaccionando con otras partes de la cadena por uniones que ustedes ya vieron en química, como son los puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos, etcétera. Ese plegamiento varía en el caso de las proteínas priónicas. Si seguimos incrementando un poquito el tamaño, vamos a encontrar a los virus, aunque siguen siendo muy chiquititos. Para poderlos ver, requerimos de microscopios de alta resolución, que vamos a ver más adelante, que son los microscopios electrónicos. Los virus van a tener un material genético que puede ser ADN, ácido desoxinucleico, como nosotros, o pueden tener ARN, ácido ribonucleico. Ese material genético está contenido como protegido dentro de una cajita, que es la cápside formada por proteínas, y en algunos casos puede estar recubierto por más estructuras lipídicas, o lo que sería una envoltura, y esos virus se los llama virus envueltos, justamente. ¿Y por qué es importante ir viendo si es un virus envuelto o un virus desnudo, por ejemplo? Los virus envueltos son más susceptibles al efecto de los detergentes. Por eso es importante, como les decía, conocer cómo es la estructura de los microorganismos, porque así nosotros podemos encontrar diferentes blancos para poder combatirlos. Créase o no, a pesar de que son tan chiquititas, las bacterias también son infectadas por virus como nosotros. En este caso, se llaman bacteriófagos y son bastante parecidos a los virus. También va a ser un material genético contenido dentro de una cápside proteica. Una vez que la bacteria es infectada por estos fagos, pueden ocurrir dos cosas, y esto es importante porque nos va a servir después para otras clases. Puede ocurrir un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. ¿Cómo es esto? El fago se va a adherir, se va a pegar a la célula bacteriana en un sitio específico llamado receptor. Y va, tipo como si fuera una jeringa, va a inyectar su material genético dentro de la célula bacteriana. Y ahí es donde justamente puede ocurrir uno de los dos caminos. Si tomamos por el ciclo lítico, ¿qué va a hacer esto? El material genético del fago le va a decir a la bacteria, trabaja para mí. Empieza a hacer proteínas, a replicar mi material genético, y después, algunas que están las distintas partecitas, se van a ir ensamblando, y la bacteria se va a ir llenando de fagos, cada vez más, y recordemos que las bacterias son chiquititas. Entonces va a llegar un punto, va a explotar, como decirlo de una manera. Se lisa. Y entonces así se liberan los fagos que van a infectar a otras bacterias. Si en cambio, en vez de ocurrir el ciclo lítico, nos vamos para el ciclo lisogénico, lo que ocurre es lo siguiente. Ese material genético, en vez de darle instrucciones a la bacteria para que trabaje, lo que va a hacer es, se va a meter, así como que va a quedar dormidito en su material genético. La bacteria, ahora la pueden ver ahí en el gráfico, posee un solo cromosoma bacteriano circular, que es justamente ese círculo verde. Y ahí se va a meter el material genético del fago que lo vemos en rojo. Cuando la bacteria se replique para generar su descendencia,
no solo le va a transmitir su material genético, sino también va a transmitirles el fago que está oculto. O sea que va a pasar a la descendencia. Hasta que llega un momento que ese fago se puede despertar e ingresar al ciclo lítico. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las bacterias. Vamos a empezar de afuera para adentro. Algunas bacterias pueden tener lo que es el glicocáliz. ¿Qué es el glicocáliz? Es una cobertura de glico. Glico viene de azúcares. Que cuando esa capa es más densa, se llama cápsula, y cuando esa capa es más laxa, se llama capa mucosa. Y le va a dar varias ventajas a la bacteria esto. Por un lado, favorece la adherencia. Es como si nosotros tuviéramos, como si la bacteria estuviera recubierta de caramelo, se pegotea más fácil. Entonces, esa adherencia es muy importante. ¿Por qué? Porque es el principio para varios procesos. Por un lado, para que se forme el biofilm, que recuerden que es un gran problema ahí, por ejemplo, en los lentes de contacto, es necesario que la bacteria se adhiera. Para infectar células también, primero se tiene que adherir, o sea, se une y después sí empieza la replicación, el daño, etcétera. A su vez, si tiene toda esa capa así como de caramelo, es más difícil que le lleguen sustancias, como por ejemplo los antibióticos o distintos antisépticos, o sea, tiene una mayor protección. También al estar así como gordita, es más difícil que ocurra la fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? La fagocitosis es que cuando ocurre una infección, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es mandar unos soldados, que son justamente los fagocitos, para que ataquen a la bacteria. ¿Y cómo la atacan? La comen y una vez adentro es como si nosotros pasa lo mismo como en nuestro estómago. Nosotros comemos la comida y en el estómago, por distintas enzimas, pH, etcétera, se empieza a destruir el alimento para que lo podamos absorber. Acá es lo mismo, o sea, dentro de la célula, esta de los fagocitos, van a liberarse sustancias que empiezan a degradar a la bacteria. O sea que es un importante factor de virulencia, impedir la fagocitosis. Después del glicocáliz tenemos la pared celular bacteriana. Y esta pared varía con respecto a diferentes grupos bacterianos. Por eso es que justamente se puede aprovechar esas diferencias con una coloración, que es la coloración de Gram, que vamos a ver en un ratito. Pero en realidad lo que ocurre es que justamente algunas bacterias, por sus características, se van a colorear de violeta, y que son las Gram positivas, y otras van a adquirir un color rosado, que son las Gram negativas. ¿Cuál es la principal diferencia? Las Gram positivas tienen en su pared, como pueden ver, ven que hay como una gran pared como si fuera con varios ladrillos. Eso es el péptido glicano. O sea, en estas bacterias, el péptido glicano tiene varias capas, o sea, es bastante grueso. Mientras que en las bacterias gram negativas, como pueden ver, la parte de péptido glicano es bastante finita. Mientras que sí, el principal componente es el LPS, el lipopolisacárido. ¿Puede haber bacterias sin pared? Sí, aunque no lo crean, sí. Tenemos, por ejemplo, los micoplasma. ¿Y qué pasa? ¿Mm? ¿Cómo sobreviven sin pared? Porque la pared cumple una función muy importante en las bacterias. Lo que hace es las contiene. Dentro de las bacterias, como vamos a ver más adelante, hay varias sustancias que tienen un alto contenido osmótico, como vieron en química. Entonces, ¿qué pasa? Con ese alto contenido osmótico se debería romper la célula, pero no ocurre porque está contenida por la pared. En el caso este de las bacterias que no tienen pared, la contención la realiza la membrana, que es mucho más rígida porque tiene un contenido de esteroles. También la pared cumple otra función, o sea, le da forma. Vamos a ver que las bacterias tienen diferentes formas. Pueden ser esféricas, que se llaman cocos, pueden ser más alargaditas, llamándose bacilos, etcétera. En el caso, como decía, entonces de las gram positivas, el principal componente es el péptido glicano. ¿Y qué es un péptido glicano?
mm, siempre conviene asociar con lo que son los nombres. Péptido justamente es una secuencia de aminoácidos, es una cadenita de aminoácidos. O sea, cada eslabón es un aminoácido. Y van a ser verticales. Y en horizontal tiene cadenitas de azúcares, que son el glicano. Pero recordemos que esta pared tiene que contener a la bacteria, o sea, que tiene que ser bastante resistente. Para ello, mi pared tiene unas columnas transversales, que, a ver si lo pueden ver ahí, mm, son los ácidos teitoicos o que son polialcoholes. Y si están unidos a lo que son ácidos grasos, ya se llaman lipoteitoicos. Entonces eso ya le da como un mayor sostén. Para afianzar más mi pared, esas cadenitas de aminoácidos, esos tetrapéptidos, están unidos así, en forma transversal entre sí, por algo que se llama enlace peptídico. Son uniones, digamos, así transversales. Entonces, ¿qué se pasa? Entre las uniones transversales y las columnas, se hace como una malla cima que puede contener bien mi pared. ¿Y por qué me interesa a mí conocer esto de qué está formado, qué es lo otro? Porque lo que le decía, sabiendo cómo son, las podemos atacar. Por ejemplo, recuerdan en la clase anterior que vimos a Fleming, que había descubierto que la lisosima, que está presente en secreciones como por ejemplo las lágrimas. La lisosima justamente actúa acá, va a romper las uniones de esos azúcares del peptidoglicano y debilita la pared. En el caso de las gram negativas, ahora ya tenemos que la parte del peptidoglicano era más finita y el principal componente es el LPS, el lipopolisacárido. O sea que va a tener li- una parte lipídica y una parte polisacárica. Polisacáridas también son cadenitas de azúcares. Ese polisacárido en este caso ahora va a estar vertical y es el polisacárido O. Y está como si fueran como colitas que se ven ahí en la membrana, las bacterias gram negativas. O sea que si yo la miro, no sé si las células que la van a atacar, la mira, lo primero que ven son esas colitas y entonces justamente son reconocidas por mi sistema inmune. O sea, actúan como antígeno. Luego, ese polisacárido entonces está unido al lípido A que va a cumplir una doble función. Por un lado, va a anclar al lipopolisacárido a la membrana externa y por el otro lado actúa como endotoxina. Y esto es importante. ¿Qué es una endotoxina? Una endotoxina lo que hace es justamente una vez que se libera, o sea, una vez que las bacterias nos infectan a nosotros en el cuerpo, se va a liberar y va a producir varias reacciones en nosotros. Por un lado, es la que justamente va a estimular el sistema inmune, va a hacer lo que produzca justamente el aumento de la fiebre, tiene así actividad pirógena, y a su vez también es una toxina, va a dañar epitelios. Y finalmente tenemos entonces el lipopolisacárido anclado a la membrana externa. Si podemos ver, ahí ven justamente anclado a la tenemos. Entonces todo el lipopolisacárido anclado a la membrana externa y después tenemos el peptidoglicano en el espacio periplasmático. Esa membrana externa es como otras membranas, es una bicapa lipídica, pero va a tener una característica, volviendo para atrás. Ustedes pueden ver que esa bicapa lipídica está atravesada por unas proteínas que están huecas, por decirlo de una manera, que son justamente, que tienen un poro, se llaman porinas. Y eso porque va justamente a permitir el ingreso de sustancias a ese espacio periplasmático donde está el peptidoglicano, como por ejemplo los antibióticos. Y otras sustancias, en realidad la bacteria lo tiene por otras sustancias, pero bueno, nosotros aprovechamos y le mandamos el antibiótico. Como les decía, la coloración de Gram entonces se basa en ver las diferencias entre lo que son en la pared. Entonces, las Gram positivas, recordemos, entonces el peptidoglicano grueso. Las Gram negativas tienen más que nada contenido de lípidos, el LPS. Bueno, entonces en esta coloración lo que hacemos es, primero lo coloreamos con violeta de genciana. Es un colorante violeta. Va a ingresar a la bacteria. Y entonces si yo miro acá, en este paso, veo todo violeta, porque
ingresa todas por igual. Luego le coloco el Lugol, que tiene yodo. Ese yodo, ¿qué va a hacer? Se va a unir al cristal violeta, va a formar un complejo, algo como que no es soluble, y entonces no puede salir. Queda retenido en la bacteria. Sigo viendo todo violeta. Luego le vamos a poner el alcohol acetona, y este alcohol, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar a las bacterias gram positivas. No puede, es muy grueso el peptidoglicano, no ingresa. Entonces, no pasa nada. En las gram negativas, por su contenido de lípidos, logra ingresar más fácilmente y entonces disuelve ese complejo cristal violeta Lugol y el colorante sale de las bacterias. Si yo miro en este paso, voy a tener las gram positivas violetas y las gram negativas incoloras. No las puedo visualizar al microscopio de esta manera. Entonces tengo que agregar un colorante que se llama colorante de contraste, que es la fucsina o la safranina, que es un colorante rosa, y justamente entonces va a ocurrir. Entonces, ahora sí, las gram positivas son violetas y las gram negativas quedan rosa. Si ustedes ven en los dibujitos, arriba tenemos bacterias gram positivas, que en este caso particularmente son diplococos gram positivos, lanceolados, que es el Streptococcus pneumoniae, que es uno de los agentes causantes de infecciones oculares. Y una característica también, si ustedes pueden ver esta foto, van a ver que alrededor de las bacterias, que son esos cosos violetitas, más oscuro, van a ver como un halito que no se colorea. ¿Eso qué es? Justamente eso es la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Eso, ese es justamente esos glicos que no se colorean, o sea, y se pueden observar así de esa manera. Y en la foto de abajo, lo que podemos observar, en este caso van a ver células que son neutrófilos, son células de defensa, y van a ver como unos puntitos más oscuritos, esos son diplococos gram negativos, es una Neisseria gonorrhoeae, otro agente causante de infecciones oculares, que justamente puede estar sueltita o adentro de las células, porque ha sido fagocitada por esas células de defensa. Entonces tenemos pared y después viene la membrana citoplasmática. La membrana también es una bicapa lipídica, ¿por qué? Porque justamente debido a sus componentes, la forma como más estable es que se formen esas dos capas. ¿Por qué? Porque tiene una parte polar, que es como una cabeza de fosfolípidos, y después tiene una parte ya hidrofóbica, que son dos colitas de ácidos grasos. Entonces va a quedar las cabecitas polares para afuera y las colitas hidrofóbicas protegidas en el interior. Esta bicapa tiene la característica de ser selectiva, es decir, que va a permitir el paso de algunas sustancias o moléculas polares chiquititas pasan directamente. Y acá también se encuentran unas proteínas que me voy a detener un ratito, que son las PBP, Penicillin Binding Protein. ¿Qué es esto? Son justamente proteínas ¿m? a las cuales se une la penicilina. Acá es donde actúa la penicilina descubierta por Fleming. Y bueno, vamos un poquito para atrás para que se los muestro mejor. Estas PPP lo que hacen es justamente ayudan a que se forme ese enlace peptídico entre mis cadenas de tetrapéptidos. Ahí. ¿Qué pasa? Cuando viene la penicilina, se une a esas proteínas y ese enlace no se forma. Entonces mi pared se debilita. Una cosa que no les mencioné es que la pared es un proceso, la síntesis de la pared es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque la bacteria crece, la bacteria se divide, se reproduce, entonces se producen cambios metabólicos que tienen que ser acompañados por la pared. La pared se vive sintetizando y degradando. Entonces, cuando actúa la penicilina, esa nueva pared que se va formando es más débil y llega un punto que la célula se lisa. Como les decía, esa bicapa lipídica es selectiva. Entonces tenemos sustancias que pasan directamente y algunas que podrían pasar, pero ¿qué pasa? Son un poquito ya más polares, hidrofílicas, entonces quizás no pueden pasar por la parte de los lípidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí necesitamos proteínas que actúan como un canal, como un pasaje, para que puedan ingresar. Cuando pasan
con lo que se llama a favor de un gradiente, o sea, donde de mayor cantidad a menor cantidad, no hay problema, pasan. Cuando la bacteria quiere incorporar algo que afuera hay menos, o sea, ya sería que es en contra de un gradiente, ahí como que le cuesta un poco más. Hay que pagar peaje, como en la ruta. Entonces hay que poner energía para poder ingresar eso que quiero, que me cuesta un poquito más. Como decía, existen diferentes características en la pared, entonces tenemos en gran positivas, en gran negativas. Existen otras bacterias que tienen otras características, por eso también hay otras coloraciones que hay, como decía Nielsen, que está mencionada en el teórico. Y también tenemos diferencias, por ejemplo, con respecto a las arqueas. ¿Recuerdan cuáles eran las arqueas? Las arqueas eran esas bacterias primitivas que estaban, ¿se acuerdan? En lo que sería en el árbol más cercana a la parte del ancestro común, a Luca, estaban ahí, abajo. Estas arqueas eran las bacterias que estaban al comienzo de los tiempos, que eran bacterias que estaban adaptadas a condiciones ya más extremas. Y por eso es que tienen justamente otras características. Por un lado, no tienen peptidoglicano, sino que tienen una proteína parecida, una molécula parecida, que es la pseudomureína, que comprendía también la misma función, o sea, hacer que mi pared pueda evitar la lisis osmótica y darle forma. Pero justamente al no tener un peptidoglicano, por ejemplo, que son resistentes a la penicilina, resistentes a la lisozima, o sea, por eso es importante conocer. Y otra diferencia está a nivel de la membrana. La membrana, en vez de ser una bicapa lipídica, es una monocapa. ¿Por qué? Porque eso le da una característica de ser más resistente, por ejemplo, a altas temperaturas. Recordemos que estas eran bacterias que vivían, por ejemplo, en temperaturas de los 100 grados. Una bacteria está adaptada ¿a qué? Más a nuestras temperaturas, 37 grados, a esa temperatura. Miren el rango. Bueno, eso es todo por hoy. Cualquier cosita, como les vuelvo a recordar, cualquier duda, existen varios canales de comunicación, así que estamos a su disposición. Muchas gracias.